Para empezar a trabajar vamos a hacer un repaso acerca de lo que es el plano cartesiano. Es decir, tenemos el plano dividido en 4 regiones que vamos a llamar al eje X el horizontal, al eje Y el vertical, graduado, con sus unidades. Entonces vamos a definir el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto. A continuación vamos a definir los valores del eje X, del eje Y, como los positivos del eje X de la ordenada al origen hacia la derecha, los negativos hacia la izquierda, los valores de Y positivos hacia arriba y los valores de Y negativos hacia abajo. Entonces, vamos a definir par ordenado como aquella expresión que se escribe como un punto P de coordenadas X, Y. La primer componente vamos a decir que es la coordenada de X y la segunda componente la coordenada de Y. Por ejemplo, estos puntos que estamos escribiendo, la primer componente corresponde al eje X y la segunda al eje Y. Estos puntos que estamos viendo en el gráfico son los que recién acabamos de ver y están graficados con su correspondiente componente de X y su componente de Y. Con respecto a funciones, vamos a definir un conjunto A como conjunto de partida o dominio y un conjunto B como conjunto de llegada o imagen. Entonces, a los puntos del dominio lo vamos a simbolizar con la letra X y a los de la imagen con la letra Y. Entonces, nuestro conjunto de partida o dominio, como dijimos con la letra X, nuestro conjunto de llegada o imagen con la letra Y, vamos a establecer una relación entre X e Y diciendo que Y es el doble de X. Entonces, esa expresión escrita en forma matemática será Y igual a 2 por X. Esa es la ecuación que relaciona un conjunto con otro. Entonces, por ejemplo, vamos a definir los valores del conjunto A como los números enteros positivos que van del 1 al 5 y los valores de Y como los enteros también positivos que van a ser el doble de los valores de X, porque así está definida la ecuación. Entonces vamos a escribir un conjunto de color rojo con los valores del conjunto A y un conjunto azul con los valores del conjunto B. Entonces vamos a relacionar un elemento del conjunto A con otro del conjunto B, siempre y cuando obedezca a la ecuación o a la relación que nosotros estamos estableciendo. Entonces para 1 será el 2, para 2 4, para 3 6, para 4 8 y para 5 10. Esta forma de poder escribir una relación entre dos conjuntos se llama diagramas de Venn. Por supuesto, hay otras formas de escribirlo que ahora lo vamos a ver, pero antes vamos a decir que una función es una relación entre dos conjuntos a través de una ecuación. Así es como lo vamos a definir. Entonces, como bien decíamos, otra manera de relacionar dos conjuntos es como par ordenado, donde a cada elemento de X le corresponde uno de Y, como recién vimos, como tabla de valores, y como gráfico cartesiano, es decir, estableciendo los valores de X en un eje horizontal, los de Y en uno vertical, y uniendo
ambos valores y definiendo el punto en el plano. Ahora bien, si nuestro conjunto dominio lo vamos a definir como todos los números reales y nuestro conjunto de imagen también, entonces vamos a tener la ecuación y igual a 2x nuevamente, pero esa ecuación va a definir una función lineal cuya gráfica es una recta donde los puntos son infinitos, porque estamos hablando de los infinitos valores para el conjunto A, ya que son todos los números reales, y para el conjunto B o la imagen lo mismo. Entonces, la gráfica de una función lineal vamos a decir que es una recta. Ahora, nosotros vamos a hablar de otro tipo de funciones también existentes, en donde si el grado, vamos a decir, de la función polinómica, que es una familia de funciones, si el grado es 1, entonces vamos a estar en presencia de una función lineal, que es la que estamos estudiando ahora, y la gráfica será una recta. Por ejemplo, 2x menos 3. Si nosotros hablamos de x al cuadrado menos 3x más 1, por ejemplo, vamos a trabajar una función polinómica de grado 2, pero ya la función no se va a llamar lineal sino cuadrática y su gráfica va a ser una parábola. Si trabajamos con x al cubo, entonces su gráfica va a ser una curva característica propia del polinomio, va a ser una función cúbica porque una función polinómica de grado 3, la vamos a llamar así, función cúbica. Entonces, también podemos hablar de funciones que tienen que ver con funciones racionales, donde hay dos rectas simultáneas que se dividen, dos ecuaciones de función lineal que trabajan en simultáneo, y esa nueva función se llama hipérbola, que no la vamos a estudiar este año, sino el año que viene, con sus elementos y su gráfica y su estudio. Otra función puede ser la función exponencial, otra función puede ser logarítmica, otra función puede ser trigonométrica, entre otras. Nosotros estamos estudiando solamente la función de grado 1, la función lineal. Entonces, vamos a hablar de forma explícita de una función lineal diciendo que y es igual a m por x más b, donde m y b son números reales cualesquiera. Entonces, la letra m la vamos a llamar pendiente, donde nos indica la inclinación de la recta, como vamos a ver en un momento. B será la ordenada del origen, y esa ordenada del origen representa el punto de corte con el eje Y, siempre. Por ejemplo, una recta que podemos considerar es menos 2x más 5. Entonces diremos que la pendiente es menos 2 y la ordenada del origen 5. Otro ejemplo, y igual a 2 tercios de x menos 0,5, por ejemplo, donde la pendiente es 2 tercios y la ordenada del origen menos 0,5. En esta animación lo que vamos a ver es qué sucede cuando la pendiente cambia, qué efecto gráfico tiene.
Es decir, nosotros estamos observando acá que el valor de la pendiente, que es lo que multiplica x, ¿sí?, tiene que ver con el ángulo de inclinación de la recta. A medida que el valor que multiplica x, que es la pendiente, aumenta, el ángulo de inclinación también. Si el valor de que multiplica x disminuye, su inclinación con respecto al semieje positivo de las x también. Es decir, por eso recibe el nombre de pendiente, porque ese valor da la inclinación que tiene la recta con respecto a ese eje. Por otro lado, podemos hablar de la ordenada al origen. La ordenada al origen tiene que ver con, como decíamos, con el punto de corte, con el eje Y. Entonces, el término independiente que acá va cambiando es conforme al punto que va mostrando el gráfico que se está moviendo. La componente ni de ese punto coincide con el valor que aparece en rojo en la recta. Entonces, eso es lo que quiere decir la ordenada al origen. Es el punto de corte con el eje Y. Ahora, ¿cómo vamos a graficar una recta? Nosotros planteamos como ejemplo 2x menos 3. Entonces, la ordenada al origen es menos 3, porque es el punto de corte, como recién lo vimos, con el eje Y. Entonces, ese punto es por donde va a pasar la recta. Lo tenemos que marcar siempre. Por otro lado, vamos a pensar la pendiente, que es el número que multiplica x, como una fracción. Es decir, si en este caso la pendiente vale 2, diremos que ese 2 hay un 1 que está dividiendo, pero no se escribe. El tema es que nosotros tenemos que pensarlo de esa forma para poder llevar a la gráfica ese 1 que está como denominador. Es el que vamos a determinar el valor hacia la derecha con respecto al punto que habíamos marcado antes. Entonces, el denominador siempre a la derecha y según el valor que estemos estudiando. En este caso es un 1. El número de arriba va a significar 2 unidades hacia arriba, por lo que vamos a estar determinando el punto que aparece en la gráfica como 1 menos 1. Ese punto significa que es el que corresponde para la recta que estamos trabajando. Es decir, nosotros al tener definido ese punto, vamos a trazar la recta y la gráfica queda determinada. Es decir, siempre que queremos graficar una función lineal, o sea, la recta, necesitamos 2 elementos como mínimo. En este caso estamos estableciendo la ordenada al origen como primer punto y otro punto determinado por la pendiente, que es 1 a la derecha y 2 hacia arriba. Si tomamos otro ejemplo, por ejemplo, menos 1/3 de x más 1, la ordenada al origen es el punto 0,1 y la pendiente menos 1/3. Como en este caso ya viene dada como fracción, no vamos a escribir el 1 como denominador, como vimos en el ejemplo anterior. Entonces, escribimos pendiente menos 1/3. Entonces, primero vamos a definir
el punto 0,1, nuestra ordenada al origen, 3 unidades a la derecha, porque siempre el denominador va a la derecha, y una unidad hacia abajo porque el valor negativo de la fracción se lo asignamos al numerador. Entonces de esa forma nos queda determinada la gráfica de la recta, o sea, 3 a la derecha y 1 hacia abajo. Entonces el gráfico queda resuelto de esa manera, de esa forma. Si trabajamos un medio de x menos 2/3, la ordenada al origen va a ser el punto 0 menos 2/3 y la pendiente un medio. Entonces, tomamos la unidad dividida en 3 partes, como lo vemos claramente acá. Menos 1/3 es una parte, menos 2/3 otra parte, y menos 3/3, que es menos 1, es la última tercera parte. Entonces, eso es para poder graficar correctamente la recta. Entonces estamos ubicando el punto azul, el que corresponde a la ordenada al origen, de forma exacta. Ese punto que está ahí. Entonces, vamos a decir que, nuevamente lo marcamos, 2 unidades a la derecha y una unidad hacia arriba. En este tipo de ejercicios hay que tener mucho cuidado porque la unidad hacia arriba implica no ir hacia la coordenada 1, sino subir una unidad según la escala que nosotros tomamos. Entonces, cada marca que nosotros consideramos en el eje vertical es 1/3. Entonces, de menos 2/3 a menos 1/3, 1/3. De menos 1/3 a 0, otro tercio más. Y de 0 a 1/3, otro tercio más, completando la unidad que nosotros nos estamos desplazando. Entonces esa característica hay que tenerla presente porque si no el gráfico está mal hecho. 2 a la derecha, 1 hacia arriba. Gráfico definido. Si nuestra pendiente en este caso es 0, la ordenada al origen va a ser 1, la pendiente 0, y la recta será y igual a 1. Entonces, pendiente 0 implica pensar que debajo del 0 hay un 1, 1 a la derecha y ningún punto hacia arriba, porque el numerador es 0. Entonces la recta queda definida de esta forma, paralela al eje X pasando por 1. Ahora sí, vamos a la página siguiente. Bien, en este caso vamos a trabajar cualquier recta con pendiente 0. Eso significa que es una recta paralela al eje X de forma horizontal, y el valor de la ecuación coincide con el punto de corte con el eje Y, porque es siempre la ordenada al origen que estamos graficando. Esa es la característica. Ahí. Entonces, vamos a hablar ahora sobre las posiciones relativas que pueden establecerse entre dos rectas en el plano. Entonces, vamos a hablar de I1 e I2 como dos rectas,
y vamos a decir que cuando esas rectas se cortan en un punto se llaman secantes. Es decir, pueden formar un ángulo menor que 90 o mayor que 90 no perpendiculares, como es este caso que estamos observando ahora. Ahora, si el ángulo que forman esas dos rectas es igual a 90 grados, la particularidad de ese corte se va a llamar justamente perpendicular. Son dos rectas secantes perpendiculares, y si el ángulo es mayor a 90 o menor a 90 serán no perpendiculares. Entonces, en este caso vamos a considerar esa característica. Ahora, si no se cortan en ningún punto, vamos a decir que son paralelas. Sus pendientes pueden ser positivas, negativas o cero. En este primer ejemplo son positivas, en este segundo negativas y en este caso cero, como las rectas que vimos hace un momento. Entonces, si estudiamos un sistema de dos rectas para poder establecer su posición, vamos a tener en cuenta que en este caso se van a cortar en un punto el 2 menos 1, entonces son secantes no perpendiculares, como se ve en el gráfico. Luego vamos a considerar este par de rectas donde sí forman un ángulo de 90 grados, entonces son perpendiculares. En este caso vamos a decir que las dos rectas son paralelas porque sus dos pendientes son iguales, entonces la inclinación de ambas rectas valen lo mismo, son paralelas. Entonces, vamos a hablar ahora de la ecuación a partir de un gráfico. En este caso, el gráfico naranja, vamos a considerar primero la ordenada al origen, que está recuadrada en azul, que será el punto 0, 2. Siempre es primero la componente en X y después la componente en Y, como lo habíamos dicho al principio. Entonces, S2 representa la letra B en la ecuación Y igual a mx más b. Entonces, la ecuación quedaría Y igual a m por x más 2. Ahora, la letra que tenemos que hallar es la pendiente, porque es lo que nos falta para completar los datos y poder armar la recta. Entonces vamos a considerar el número 4, que es el punto de corte con el eje X. Entonces, en este caso será 4 de X, 0 de Y. Entonces, esos dos valores los vamos a reemplazar en nuestra ecuación. Entonces nos quedará 0 igual a m por 4 más 2, donde despejamos m, 2 pasa restando, el 4 dividiendo, y la pendiente es menos 1/2. Por lo tanto, reemplazando el valor de m que acabamos de encontrar y el b que habíamos dicho al principio, la ecuación de la recta nos queda como menos 1/2 de x más 2.